Muy buenas, gente de YouTube, estamos en el manga 53 de la eminencia y la sombra. Vemos cómo ha iniciado la estampida y vemos cómo varios monstruos empiezan a atacar a la fortaleza de Mesías, más bien a su guarida. Y vemos cómo salen aquí, vemos cómo salen los caballeros a defender. Estos pelean con espadas, con todo lo que tienen, pero no le hacen nada. Pero vemos cómo empiezan a disparar y parece que con sí se hacen daño, pero tampoco le ha hecho nada y el monstruo viene y se lo come al que está disparando. Y entonces luego de darse cuenta que prácticamente no les hacen nada con sus poderes de... bueno, no tienen poder, empiezan a decir que necesitan a Kane. Aunque algunos tienen dudas de que ella pueda superar esta situación, ya que son muchos monstruos y ella solamente es una sola persona. Entonces vemos como el capitán dice que no tiene otra opción, que se haga a un lado. Entonces este está dispuesto a sacrificar su vida. Vemos como este va directamente a ese monstruo, ya que este quiere ganar tiempo. Entonces empiezan a notar algo. Vemos como un extraño poder destruía al monstruo que está atacando la fortaleza. Muchos creen que se trata del brutal. Creyendo que es eso, empiezan a dar la orden de evacuación. Entonces vemos cómo empieza a moverse el hermano de Akane. Este va directo a donde se encuentra Beta. Vemos como este solamente piensa en su hermana como un sujeto experimental. Y como Akane fue secuestrada, ahora él quiere agarrar a Beta como su nuevo experimento. Y vemos cómo este se sorprende ya que encontró a Beta despierta, ya que este le había puesto sedante para mantenerla dormida. Entonces vemos como este no le da importancia, que igual cree que ella no entiende nada y empieza a empacar. Y vemos como ese o más bien empieza a guardar también la cabeza de Mordred, ya que le habían encontrado por ahí botado. Se habían guiado ya que la cabeza emitía un gran poder mágico muy similar que jamás habían visto antes. Y vemos como este le dice a Beta que quiere combinar su poder de Mordred con ella para crear el caballero más poderoso. Y vemos como este empieza a jalar a Beta. Entonces este con una cara de loco empieza a sacar una jeringa y le dice que ella también puede transformarse de la misma manera que Brutal, para que tenga un gran poder. Pero vemos como alguien le dispara y este cae muerto, cae herido hacia la cama. Y también le disparan a Beta en la frente. Entonces vemos como el perpetrador le dice que se muera con su sufrimiento y que se quedará con la cabeza de Mordred y la jeringa. Como este lamenta ya que por fin había reunido los materiales necesarios y este quería crear a un caballero que tendría bajo su control absoluto. Entonces este se empieza a sorprender ya que Beta se levantó como si nada, y Beta simplemente agarra la lacta y se lo guarda en su mochila, o más bien en su slime. Y este se pregunta por qué está viva, si le habían disparado en la cabeza. Y vemos como este le sigue ignorando y guarda la cámara. Entonces esta va donde él, después de guardar su cámara, este va donde la hermana de Akane y lo agarra de los pelos y le dice que solamente le falta recuperar la cabeza de Mordred. Pero antes de eso le pregunta sobre el ángel caído de la rebelión. Le exige que se lo diga quién es. Pero el hermano de Akane dice que no sabe de quién está hablando. Y también le pregunta que ¿puedes hablar? Y Beta dice que así es, y con fluidez. Y entonces este le empieza a preguntar a Beta, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Y Beta dice que son de Shadow Garden. Y vemos cómo se transforma en su traje del Jardín de las Sombras. Y este dice, acechamos en las sombras y cazamos en las sombras. Ahí también matamos ángeles caídos de la rebelión. Y se va. Y también le dice que su nombre no era Cringe. Entonces este empieza a murmurar qué demonios es cuál demonio es su objetivo. Menciona la organización y al ángel caído. Y este se lamenta porque estaba tan cerca. Y también dice que así que todavía existían organizaciones en el mundo que ven más allá de su imaginación. Y vemos como este muere o se desmaya, aún no se sabe aún. Y vemos como estos siguen en su batalla contra los monstruos que quieren contra la estampida y los monstruos que vinieron en ella y quieren ingresar para matarlos a todos. Vemos como esto, a pesar de luchar con todo su poder, no les hace ningún rasguño. Pero vemos como estos siguen peleando y que quieren ganar tiempo para que la gente del interior evacúe.
Entonces vemos como de repente el monstruo se detiene y se queda parado por un segundo. Si los demás se preguntan qué pasó, por qué dejó de moverse. Pero el capitán dice que se alejen de él y que se cubran todos. Y vemos como ese se parte a la mitad. Y todos gritan. Se preguntan qué es eso, por qué Brutal murió de la nada y quién lo hizo. Entonces vemos como aparece Shadow, a quien ellos le han apodado el Caballero Negro. Y estos piensan que él ha venido a salvarlos, piensan que está de su lado, pero que aún no lo saben, así que no bajen la guardia, ya que este derrotó a Brutal. Pero el capitán le dice que guarden silencio, ya que parece que Shadow va a hacer algo. Y entonces ese de un solo ataque con su espada mata a toda la estampida. Prácticamente hace una onda de choque con su espada, el cual nos mata a todos. Y vemos cómo se sorprende todos sus espectadores. Mencionan que es como si Dios hubiese cortado el mundo de arriba abajo. Y Shadow se va diciendo una frase épica, el cual es: aquí viene, abran las puertas. Entonces el capitán le dice que abran las puertas. Y los demás dicen que te has vuelto loco. Pero este le dice que capitán. Y vemos cómo te discuten sobre sus motivos, pero al final le abren la puerta y Shadow se va. Pero antes que se vaya, el capitán le dice a Shadow que si le puede responder una pregunta. Y este le pregunta cuál es su objetivo al venir a Mesías y quién rayos es él. Pero Shadow solamente dice que ha llegado el momento de abrir las puertas de la oscuridad y crear un nuevo mundo desde las cenizas. Y este dice la misma frase que había dicho Beta, que él es Shadow, que acecha en las sombras y caza en las sombras. Y vemos como demás murmuran sus palabras, preguntándose qué significa eso. Entonces Shadow se va hacia la parte superior de algún edificio. Y vemos como Beta llega rápidamente hacia su señor. Y Shadow se sorprende, ya que ella aprende a hablar japonés. Y vemos como este se vio olvidar por completo de Beta por estar divirtiéndose con su actuación de la eminencia en la sombra. Y Beta le responde que así es, que habla con fluidez. Pero Shadow le refuta diciendo que no, aún no hablas con fluidez. Y vemos como Beta le agradece por haberla esperado y le menciona que su plan ya está en orden. Y Shadow solamente dice: ya veo, todo está en orden. Entonces Beta le da su informe diciéndole que la puerta se abrirá dentro de poco y que encontró la cabeza, que debe funcionar como llave. Entonces Beta lo guía hacia un sitio y acabó.